No podía terminar una frase. No como adolescente luchando con un tartamudeo tan severo que sus compañeros lo llamaban Buck Buck, aunque eso también ocurrió. Como adulto, como actor en activo, como el hombre que había pasado 2 décadas y media cobrando sumas extraordinarias de dinero por entregar sus diálogos con el peso exacto, en el momento exacto, frente a cámaras operadas por algunos de los mejores directores de fotografía de la industria. Las frases que no podía terminar eran las frases de la conversación ordinaria, con su esposa, con sus hijas, con las personas que habían estado en la sala con él durante toda su carrera, y el primer síntoma, el cambio en su habla, la dificultad con las palabras, llegó tan calladamente que su esposa Emma lo atribuyó inicialmente al tartamudeo que había estado allí desde la infancia. No era el tartamudeo, era algo mucho más grande, moviéndose mucho más lentamente, y mucho más irreversible que cualquier cosa que un club de teatro hubiera podido remediar. En marzo de 2022, su familia emitió un comunicado. Decía que Bruce Willis se alejaba de su carrera como actor como resultado de un diagnóstico de afasia, una condición que afecta la capacidad de hablar, entender, leer y escribir. El comunicado estaba firmado por su esposa Emma Heming Willis, su exesposa Demi Moore, y sus 5 hijas colectivamente. Decía, este es un momento realmente difícil para nuestra familia y estamos muy agradecidos por el continuo amor, compasión y apoyo que recibimos. No decía cuánto tiempo habían estado manejando los síntomas antes de que llegara el diagnóstico. No decía cómo eran las mañanas. Decía, estamos atravesando esto como una familia unida. La palabra unida no es accidental. En toda la historia de Bruce Willis, el tartamudeo, el trabajo en el bar, la década de rechazos, la actuación singular que cambió todo, los 25 años en la cima del cine comercial, los 5 hijos de 2 matrimonios, el diagnóstico de DFT y los años posteriores, el elemento constantemente más notable es la familia. 2 matrimonios, uno terminado y uno en curso, ambos presentes para la parte más difícil. Eso no es una historia de Hollywood. Es algo más raro y más difícil de explicar. ¿Alguna vez viste a una familia sostener algo que el mundo esperaba que se desmoronara? No porque actuaran la unidad, sino porque genuinamente la tenían. ¿Y entendiste que el sostenerse era la historia real? Porque esa es la arquitectura del capítulo final de Bruce Willis. Y entenderla requiere conocer todo lo que vino antes, pero primero viene Carneys Point, Nueva Jersey, y un niño con tartamudeo en un pueblo de clase trabajadora que descubrió, enteramente por accidente, que era otra persona cuando fingía ser otra persona. Walter Bruce Willis nació el 19 de marzo de 1955, en Idar-Oberstein, Alemania Occidental, donde su padre David Willis estaba destinado como soldado del ejército de los Estados Unidos. Su madre Marlene era alemana, de Kassel. Cuando David fue dado de baja del ejército en 1957, mudó a la familia a su ciudad natal de Carneys Point, Nueva Jersey, un municipio de clase trabajadora en el condado de Salem. El tipo de lugar donde los padres trabajan con las manos y las expectativas para sus hijos son prácticas y específicas. David Willis se convirtió en soldador y trabajador de fábrica. Marlene trabajó en un banco local. Bruce era el mayor de 4 hijos, una hermana menor, Florence, y 2 hermanos menores, Robert y David. Su hermano Robert moriría de cáncer de páncreas en 2001 a los 42 años. Bruce tenía 45. No ha hablado públicamente de esa pérdida en extenso. Volvió al trabajo. El tartamudeo llegó alrededor de los 9 años y no se fue calladamente. Lo ha descrito con el lenguaje específico de alguien que pasó años dentro de él. Apenas podía hablar. Me tomaba 3 minutos completar una frase. Era devastador para cualquiera que quisiera expresarse, que quisiera ser escuchado y no pudiera. Era aterrador. Sus compañeros lo llamaban Buck Buck. Fue elegido presidente del Consejo Estudiantil de todas formas, la inteligencia social, el humor,
la cualidad específica de alguien que puede hacer que una sala se sienta a gusto, estaba presente independientemente del tartamudeo. Pero el tartamudeo también estaba presente. Cada día, cada frase, y entonces se unió al club de teatro. Y el tartamudeo se detuvo no permanentemente, no fuera del teatro, pero dentro de un personaje, dentro de la arquitectura de las palabras de otra persona, pronunciadas en la voz de otra persona, al servicio de una historia que no era la suya. El tartamudeo se disolvió. Ha dicho, sin embargo, cuando me convertía en otro personaje en una obra, perdía el tartamudeo. Era fenomenal. La palabra fenomenal lleva el asombro específico de alguien que se encuentra con un hecho que su comprensión existente de sí mismo no puede contener. Había sido Buck. Le había tomado 3 minutos completar una frase. Y luego se metió en un personaje y toda la maquinaria del impedimento simplemente se detuvo. Ese descubrimiento, que el escenario era el lugar donde el tartamudeo no tenía autoridad, fue lo primero y lo más importante que le ocurrió a Bruce Willis como actor. Todo lo demás siguió de ello. ¿Alguna vez encontraste el único entorno donde la cosa que te limitaba en todos los demás simplemente no se aplicaba y entendiste, en ese momento, que el entorno te estaba diciendo algo que el resto del mundo había entendido mal? Porque eso es lo que el club de teatro del Penns Grove High School le dio a Bruce Willis, no el talento exactamente. Un lugar donde el talento que ya estaba allí podía operar sin el impedimento que lo había estado bloqueando. La distinción importa. Siempre importa. Se graduó del colegio y no se dedicó inmediatamente a la actuación. Trabajó en una planta química. Fue guardia de seguridad en la planta nuclear de Salem. Transportó cuadrillas de trabajo en la fábrica DuPont en Deepwater, Nueva Jersey. Dejó ese trabajo después de que un colega muriera en el trabajo, un hecho que ha mencionado en entrevistas sin elaboración, con la precisión plana de alguien que lo ha procesado hasta el punto en que es procesable y no tiene interés en actuar el procesamiento en público. Empezó a trabajar de barman. Tocó la armónica en una banda de rhythm and blues llamada Loose Goose. Se inscribió en el programa de teatro de la Universidad Estatal de Montclair en Nueva Jersey, duró 2 años, y luego renunció y se mudó a la ciudad de Nueva York en 1977 con el compromiso específico e incondicional de alguien que ha decidido que la media medida ya no está disponible. Nueva York, en 1977, no estaba esperando a Bruce Willis. Trabajó de barman en el Café Central en el Upper West Side, un restaurante que era también, en ese momento específico, en esa ciudad específica, un lugar de reunión para personas que trabajaban en teatro, televisión y cine y que se reconocían entre sí al otro lado de la barra. Hizo audiciones, lo rechazaron, volvió a hacer audiciones, lo rechazaron de nuevo. Ha dicho que hizo aproximadamente 2000 audiciones en los 5 años entre su llegada a Nueva York y el papel que cambió todo. 2000 audiciones en 5 años no es un error de redondeo. Es una estructura de rechazo diario tan completa y tan sostenida que la alternativa, rendirse, volver a Carneys Point, encontrar lo práctico, debió haber sido visible en cada etapa como la salida disponible. No tomó la salida. En 1985, ABC lo eligió para interpretar a David Addison en Moonlighting, una comedia detectivesca romántica frente a Sybil Shepherd, escrita y producida por Glenn Gordon Caron. Un programa del que la cadena no estaba segura de que funcionaría y que se convirtió en una temporada en el programa más visto de la televisión estadounidense. La química entre Willis y Shepherd, rápida, combativa, genuinamente divertida, fundamentada en un tipo de inteligencia física que Willis había desarrollado durante años de trabajo en bares, bandas y la fluidez social específica de un hombre que había aprendido a mantener la atención de una sala, antes de poder hablar con fluidez. No era algo que el proceso de casting podría haber predicho.
Emergió de la combinación específica de dos personas y un personaje y una sala, y funcionó de la manera en que funciona la mejor química. Completamente, de inmediato y de maneras que son imposibles de reconstruir a la inversa. El programa duró 5 temporadas. Convirtió a Willis en una estrella de televisión. Y entonces, en 1988, se estrenó una película llamada Die Hard, y todo lo que la palabra estrella significaba fue revisado. John McClane, policía de Nueva York fuera de servicio, separado de su esposa, visitando Los Ángeles en Nochebuena, descalzo en un rascacielos de la Plaza Nakatomi, cuando 12 terroristas alemanes fuertemente armados tomaron el edificio y a todos en él. El papel había sido rechazado por todo. El presupuesto de la película era grande y la acción era cara, y el estudio quería una estrella de acción reconocible. Un Stallone, un Arnold, un Bronson. Bruce Willis era un comediante de televisión. Lo firmaron. El presupuesto se disparó. La película fue estrenada en julio de 1988 y recaudó $83 millones en el mercado nacional contra un costo de producción de 28 millones. Inventó un género y definió un arquetipo que la industria ha intentado replicar de diversas formas durante las 4 décadas siguientes. Lo que Die Hard inventó fue el héroe reacio, no la máquina de matar invulnerable de la tradición de Stallone y Schwarzenegger, sino un hombre que genuinamente tenía miedo, que sangraba y sudaba y decía cosas como «me ves cara de saber que es un JPEG», y que ganaba no porque fuera sobrehumano, sino porque era terco y porque la alternativa a ganar era demasiado específica y demasiado personal para aceptarla. La esposa del personaje estaba en el edificio, el personaje estaba descalzo, el personaje estaba improvisando. Era, contra todas las expectativas, el héroe de acción más identificable que el género había producido, y era identificable porque Willis le aportó la inteligencia específica y ganada de un hombre que había pasado 20 años en salas, donde tenías que leer a las personas y responder rápido o perderlas. ¿Alguna vez viste algo tener éxito de maneras que nadie predijo porque la cosa en la que tuvo éxito no era la cosa para la que nadie lo había diseñado? Porque eso es Die Hard. El estudio quería una película de acción convencional. Obtuvieron una película de acción que funcionó porque su héroe era fundamentalmente no convencional. Porque el hombre que lo interpretaba tenía un trasfondo de clase trabajadora y un tartamudeo y 20 años observando salas que nadie le había pedido que observara. Y todo eso apareció en el hueco del ascensor de la Plaza Nakatomi en 1988 y cambió el género. La década y media que siguió produjo la carrera comercial en su forma más plena. Pulp Fiction en 1994. Una elección que Willis ha citado como una de las cosas de las que está más orgulloso. Una película que tomó por una fracción de su salario habitual, porque entendió lo que Tarantino estaba intentando y quería ser parte de ello. El papel, Butch Coolidge, el boxeador, no era el protagonista y no estaba diseñado para mostrar la marca Willis. Estaba diseñado para mostrar al actor Willis, lo cual es una cosa diferente. 12 monos. El quinto elemento. El sexto sentido. Quizás la actuación que demostró más completamente que el arquetipo de Die Hard había estado ocultando un tipo diferente de talento. Uno que podía sostener una película cuyo significado narrativo completo vivía en lo que el personaje no sabía sobre sí mismo. Unbreakable. Armageddon. 4 películas más de Die Hard, de calidad variable a lo largo de los siguientes 25 años. Sin City. De Moonlighting a Die Hard a Pulp Fiction a El sexto sentido. La carrera correctamente ensamblada no es la carrera de una estrella de acción, es la carrera de un actor de carácter que también resultó ser una estrella de acción y que conocía la diferencia incluso cuando los estudios no la conocían. La vida privada ha sido, para los estándares de Hollywood, inusualmente honesta en su complejidad.
Se casó con Demi Moore en noviembre de 1987, 6 meses después de conocerse. Tuvieron 3 hijas, Rumer, Scout y Tallulah. Se divorciaron en 2000. Se casó con Emma Heming en marzo de 2009. Tienen 2 hijas, Mabel y Evelyn. Y luego, la cosa que define su historia pública actual, las 5 hijas y las 2 esposas. Y la familia que el mundo esperaba que estuviera dividida, eligió estar presente juntas. Rumer, Scout y Tallulah publicando junto a Mabel y Evelyn. Demi Moore firmando el comunicado familiar junto a Emma Heming Willis. 5 hijas de 2 matrimonios celebrando el cumpleaños de su padre juntas, en fotografías publicadas públicamente, en una plataforma que no fue diseñada para la ternura específica e irrepetible de esa configuración familiar particular. Emma ha dicho, sobre aquellos primeros años de gestionar los síntomas, pensé que era el tartamudeo que regresaba. Lo dijo de una manera que contiene el peso completo de los años antes de que llegara el diagnóstico. La crueldad específica de observar un cambio y no tener todavía el lenguaje para lo que era el cambio, y alcanzar la explicación más disponible y estar equivocada. Ha dicho, del periodo desde el diagnóstico, está rodeado de amor y cuidado y hoy se encuentra muy bien. Ha dicho, me transporto cuando veo ese brillo en sus ojos o esa sonrisita. Es solo difícil verlo porque tan rápido como esos momentos aparecen, se van. Ha dicho, es una bendición y una maldición. Él nunca conectó los puntos de que tenía esta enfermedad. Y estoy muy contenta por eso, esa última frase. Estoy muy contenta por eso. Es una de las cosas más precisas y más difíciles que un cónyuge haya dicho públicamente sobre la persona a quien está cuidando. La alegría no es irónica. Es el alivio genuino y considerado de una mujer que entiende que la enfermedad ha, de una manera específica, protegido a su marido del peso más completo de lo que está ocurriendo. Él no sabe lo que tiene. Está presente en sus momentos. El brillo y la sonrisita son reales, y ella está agradecida por la protección que la enfermedad ha proporcionado involuntariamente, mientras también carga sola el costo de la enfermedad. ¿Alguna vez tuviste que sostener algo que era simultáneamente lo más misericordioso y lo más difícil, donde la misericordia y el dolor vivían exactamente en el mismo hecho? Déjalo en los comentarios, porque eso es lo que Emma Heming Willis describió en una entrevista en enero de 2026, y es una de las cosas más honestas dichas por alguien en la cercanía de esta historia. Tiene 71 años, vive con su familia. Está, según el relato de Emma, a principios de 2026, rodeado de amor y cuidado. No entiende, según Emma, qué enfermedad tiene, una condición llamada anosognosia, que es un estado neurológico en el que la persona no puede reconocer su propia enfermedad. Las 5 hijas celebran sus cumpleaños. Demi Moore está en las fotografías. Emma está en las fotografías. La familia que fue construida a lo largo de 2 matrimonios y 2 décadas de vida pública es, en las salas privadas de cuidado, presencia y amor diario, la cosa más real de esta historia. Hay algo en la historia de Bruce Willis que las 2000 audiciones y la Plaza Nakatomi y los pies descalzos y el McLean y el Pulp Fiction y el Sexto Sentido no contienen por sí solos. Es la cosa del principio y la cosa del final, el tartamudeo, y la enfermedad que le está quitando su lenguaje de nuevo. Pasó los primeros 20 años de su vida sin poder hablar de la manera en que necesitaba hablar. Y encontró el escenario, donde el tartamudeo no tenía autoridad. Pasó los siguientes 40 años siendo pagado con sumas enormes para hablar, con precisión, de manera memorable, al servicio de personajes que decían cosas que el público no olvidaría. Y entonces, a los 66 años, el lenguaje comenzó a irse de nuevo, no el tartamudeo regresando. Algo más lento y más permanente y menos reversible que cualquier cosa que un club de teatro pudiera alcanzar. Había llegado tan lejos desde Buck Buck. Y el destino era también, de alguna manera específica y devastadora, un regreso a algo que parecía el principio.
un hombre cuyas palabras ya no estaban del todo a su disposición. El arco se cierra de una manera que nadie habría escrito, de una manera que ningún supervisor de guión habría aprobado, de una manera que es simplemente y enteramente el territorio de una vida humana real. ¿Qué querrías que se dijera de ti, cuando la historia fuera ensamblada de principio a fin, desde el tartamudeo hasta el silencio, que no fuera sobre las películas que hiciste o el dinero que ganaste, sino sobre las personas que se quedaron en la sala? Déjalo en los comentarios, porque esa es la pregunta que la historia de Bruce Willis plantea en su capítulo final. Y la respuesta ya es visible en cada fotografía de 5 hijas y 2 esposas juntas en un cumpleaños. Porque el hombre en el centro de la fotografía vale la pena estar juntas por él. Si esta historia encontró algo en ti, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué actuación de Bruce Willis crees que mostró la mayor verdad sobre quién es realmente? Porque el papel más grande que jamás interpretó puede que no esté en ninguna película. Puede ser el papel que ha habitado desde el nacimiento en Idar Oberstein, Alemania Occidental. El papel de un hombre que venía de una larga línea de personas de clase trabajadora, que no podía terminar una frase hasta que pisó un escenario, que caminó hacia 2000 cartas de rechazo y siguió, caminando, y que construyó al otro lado de todo ello una familia tan unida que firmaron juntos la noticia más difícil de su vida.